cuando en el libro de los Hechos, el capítulo 2, dice la Escritura que los apóstoles y discípulos, 120 más o menos, de ellos, estaban, ¿en qué lugar estaban? ¿Lo recuerdan? En el mercado central. ¿Dónde estaban? En el aposento alto, ¿no? Y ellos estaban unánimes, orando, buscando el rostro de Dios. Y de pronto, dice la Escritura, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que un estruendo se escuchó y pronto pues el Espíritu Santo los llenó, fueron llenos del Espíritu Santo y como que habían lenguas de fuego ahí y cada uno comenzó a hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, medos, persas, no árabes, cretenses, todos entendían lo que ellos estaban hablando, ¿no? En otras lenguas, las maravillas de Dios. De pronto Pedro sale y comienza a hablar acerca de Jesús como el Mesías y la gente se contrista y dice, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense y será dado el Espíritu Santo a ustedes también. Y dice la Escritura que 3,000 personas conocieron al Señor en ese momento. Qué tremendo, ¿no? 3,000 personas rindieron su corazón al Señor. Y cuando eso sucede, el siguiente versículo, que es el capítulo 2, el verso 42, mire lo que dice. El versículo 42 del capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, yo quiero interactuar con ustedes, ¿ah? Así estoy seguro que están bien. Porque algunas veces me preocupo cuando estoy aquí adelante, ya se lo he dicho. Yo no sé qué le pasa a ese hermano o hermana que está así. Entonces, yo me preocupo, yo voy a dejar descansar, no hay problema, yo no tengo problema con eso. Pero siempre y cuando vea usted a alguien que se así, tócale el pulso porque no vaya a pasar algo, ¿no? Siempre es bueno. ¿Ok? Bueno, aquí dice perseveraban en 4 cosas que lo vamos a ver, ¿ok? Pero la palabra perseverar, cuando usted viene a su mente la palabra perseverar, ¿qué entiende por perseverar? Seguir adelante, persistir, ¿no? No darse por vencido. ¿Cuántos de los que están aquí perseveraron para entrar a la universidad y estudiaron? Ajá, y entraron, perseveraron ahí, ¿no? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí perseveraron para que la esposa, la que ahora es su esposa, le dijera que sí? ¿No? Hay algunos sobrados que dicen, no, yo no tuve problema. No, ¿sí? Yo le estaba contando a los hermanos en la primera reunión que cuando yo fui a visitar a la que ahora es mi esposa, entonces su mamá le pregunta a ella, ¿y quién es él? Y ella le dice a su mamá, es un amigo, le dice, es un amigo. Sobrada ella, ¿no? Un amigo. Claro, yo me siento en su cocina ahí, ¿no? En la cocina, y ella estaba de espaldas haciendo arroz con leche, y su mamá se pone al costado. Y ella le decía a su mamá, es un amigo, mamá. Y de pronto, su mami, luego ella me cuenta, porque yo no me di cuenta de esto, dice que ella, mi esposa, ¿no? Ella estaba agarrando la canela, estaba haciendo arroz con leche y metía a la olla. Y hablaba como si nada, toda superada conmigo y seguía metiendo canela. Y mi suegra veía eso y sacaba la canela. Le sacaba la canela porque estaba echando toda la canela ahí, ¿no? Ahora, ella decía que yo solamente era su amigo, pero la verdad que ya la tenía flechada. Han pasado 37 años, y gracias a Dios por eso. Pero uno tiene que perseverar. Ahora, yo le pregunto, ¿tenemos que perseverar para que nuestra vieja naturaleza se mueva? No. O sea, esa vieja naturaleza está ahí siempre para hacer el mal y algunas veces nos engaña y nosotros pues nos cedemos a nuestro egoísmo, ¿no? Algunas veces en la envidia y ya estamos luchando. Si el Espíritu Santo no controla, lamentablemente esa vieja naturaleza va a salir de una u otra manera. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora tenemos que perseverar en estas 4 cosas que vamos a ver porque debemos anhelar realmente caminar en esa nueva naturaleza también. No esa vieja naturaleza, ¿no? Que nos tiende, nos jala a hacer el mal, sino a esta naturaleza nueva que tenemos, esta naturaleza divina que está en nosotros, perseverar y ser fieles en ello. Ahora, dice aquí
que ellos perseveraban? En primer lugar, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Una vez que esas 3,000 personas recibieron a Cristo, muchas personas venían, no había un lugar especial, pero las casas eran importantes. Y en las casas ellos perseveraban en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué conocer al Señor, el corazón de Dios que está en su palabra? Porque eso nos va a llevar a que nosotros podamos ser transformados. La palabra de Dios es como el espejo. Hoy por la mañana te levantaste, te fuiste al espejo y te viste. ¿Y qué viste ahí? Te sorprendiste, ¿no? Entonces, el espejo nos revela el estado en que nos encontramos. Perseverar en la palabra, insistir en ella, conocerla, debe ser para nosotros una prioridad. Miren lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, que es lo que hay en esta naturaleza pecaminosa, todo engaño también, hipocresía y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, para poder contrarrestar esa vieja naturaleza y poder caminar en esa nueva, tenemos que anhelar comer la palabra de Dios. Tenerla no solamente para conocerla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos va a ayudar para ir respondiendo también algunas dudas y cosas que tenemos en el corazón. Yo estaba yendo a la iglesia, tenía 16 años, yendo a la iglesia, preguntándole a Dios, hay tantas cosas que no sé, y comenzaba a preguntarme, ¿y qué fue primero, la gallina, el huevo? Y estaba preguntando tantas cosas, y cuando llego a la iglesia, ahí en la cafetería había un versículo que me quedó grabado hasta el día de hoy. Está en Deuteronomio 29, se lo recito. Y cuando yo estoy pasando y veo la escritura, veo la palabra ahí, y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová tu Dios, mas las reveladas son para ti y para tus hijos. En ese momento, a mis 16 años, que tenía tantas preguntas, al leer ese pasaje de la escritura, quedé impresionado. Y dije, es verdad, hay cosas que yo no entiendo todavía, que iré entendiéndola conforme voy aprendiendo la palabra de Dios, ¿cierto? Voy a ir aprendiendo, pero ahorita, ¿por qué me hago tantas bolas? Me decía yo, ¿no? Ya, tranquilo, ya lo que voy a ir aprendiendo en el camino. ¿Cómo la palabra de Dios puede aquietar nuestro corazón y ayudarnos? Todavía hay cosas secretas, todavía hay cosas que yo desconozco, pero cada día voy aprendiendo más, el Señor se va revelando. Pero la pregunta en esa mañana es, ¿realmente estoy anhelando la palabra de Dios? ¿Estoy anhelando aprender de ella? ¿Estoy separando tiempo para estudiar la palabra del Señor? Porque esto es importante. Ahora, no solamente es aprender la palabra de Dios, conocerla, sino ponerla en práctica. Porque, ¿sabe cuál es? Y alguna vez se lo menciono, que es el pecado de nosotros los líderes, ¿no? Del liderazgo. Tal vez no estamos metidos en cosas turbias, sucias y todo lo que nosotros llamamos pecado, ¿no? Pero la Escritura es muy, muy clara cuando dice: si tú sabes hacer el bien y no lo haces, te aplaudo. No, si tú sabes hacer el bien y no lo haces, te es contado como pecado. Y entonces, no solamente es conocer la palabra para conocer y la doctrina, sino para ponerla en práctica en nuestra vida. También, a la edad de 16 años, yo andaba jugando fútbol ahí, y cuando iba a la iglesia, yo venía de vivir sin mis padres y prácticamente en la calle, entre los 14 a 16 años, pero fui a la iglesia, iba a jugar pelota y de pronto se me salían las lisuras, hermano.
lo confieso. De 10 palabras, 11 eran lisuras. Todo eso era así. Y ya saben, la iglesia, y alguien me pateaba y decía, y yo lo decía, qué boquita, decían los demás, ¿no? Hasta que, escudriñando la escritura, un día llego al pasaje de Efesios donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para edificar a los oyentes. Entonces dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Así que el siguiente sábado, cuando fui a jugar, para colmo, me patearon más todavía. Y recuerdo, me patearon y caí, y en ese momento, y me acordé del versículo. Amado, yo soy honesto. No hablé lisuras ese día. Lo pensé, pero no lo hablé. Porque ese pasaje de la Escritura me tomó amar la palabra, para ponerla en práctica, no solamente para conocerla. Y esa palabra va a producir fe en nosotros, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Le voy a creer a Dios, voy a perseverar en el conocimiento de la palabra de Dios, voy a perseverar siendo fiel a esta palabra, la voy a confiar en esa palabra y voy a vivir como la manera que tengo que vivir como hijo de Dios. Así que voy a perseverar en la palabra. ¿Estás perseverando en el conocimiento de la palabra? ¿Cuántos años ya tienes en la iglesia y todavía no has terminado tus libros de discipulado? ¿Cuántos años tienes en la iglesia y no has llevado ni siquiera un curso de hombres? ¿No? Amar es para valientes. ¿Cuántos han llevado ese curso? Levántelo. Amar es para valientes. 1, 2 y el resto, aleluya. La iglesia tiene cursos para enseñar a todos. Así que quiero animarles a que amen la palabra. En la iglesia primitiva, lo que hacían en primer lugar era perseverar en la doctrina. En segundo lugar, dice que ellos van a perseverar ¿en qué? En la comunión unos con otros. Ahora escuche esto. La belleza de la iglesia es Cristo en nosotros. Es que no nos une los hobbies, no nos une los equipos de fútbol. Lo que nos une es el Espíritu Santo. Por la sangre de Cristo. Nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y dice que ellos perseveraban en el compañerismo, en la comunión. Y eso nosotros como iglesia lo hacemos en nuestros grupos pequeños. Se hace tan importante que puedas estar en un grupo pequeño, en la familia de la fe. Ahora, tienes que entender que en ese grupo pequeño no todos van a ser igual que tú. Tienes que entender que tú eres parte del cuerpo. No todos somos oreja. No todos somos boca. Pero todos somos un cuerpo que debemos caminar en armonía. Mi cuerpo, voy hablando, voy viendo, voy moviendo mis manos, voy caminando, ¿no? Todo en esa unidad. Porque algunos piensan, no, es que los grupos pequeños deben ser solamente aquellos, por ejemplo, que tienen afición por las motocicletas, ya. Ese es un hobby, pero es un momento. Pero realmente para que pueda haber transformación en nuestras vidas y realmente podamos reflejar a Cristo, tenemos que estar con pares que no son iguales a nosotros. Ahora, ustedes van a darme la razón a esto. 2 personas se casan y son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No se casan 2 personas iguales. Son diferentes, totalmente diferentes. ¿Sí o no? ¿Esposos? ¿Sí o no? Y algunos dicen, no, pastor. Sí, totalmente diferentes. En el matrimonio, uno de los 2 es más eléctrico que el otro. Y el otro está más pausado. Uno habla más y el otro más moderado. Uno reniega más que el otro, ¿sí o no? No, ahí está, algunos de ahí sí, ahí confiesan, ¿no? Entonces, miren lo que dice la Escritura en Efesios, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ahí viene, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Jesús nos enseñó lo que es el compañerismo, lo que es la comunión, cuando Él eligió a 12. ¿Lo recuerdan? Había una multitud que lo seguía y todo eso, pero Él tuvo un grupo pequeño. Ahora, ¿eran igual a Jesús estas personas? ¿Eran iguales todos? ¿Todos eran pescadores ahí? No, habían pescadores. Había un publicano ahí. Había un ex terrorista ahí también, Simón el Celote. Si no lo sabía, dentro del grupo de los 12 había un hombre llamado Simón el Celote. ¿Y quién era él? Era un hombre que andaba con un puñal de este tamaño así, una daga, y en el momento que tenía oportunidad le cortaba el cuello al romano. Esos eran los celotes. Y dentro de ese grupo había un celote. Totalmente diferentes. Imagínense al celote ahí y a Mateo el publicano, que es lo que quería hacerle el celote a Mateo, ¿no? No eran iguales. Por eso cuando leemos la Escritura, el soportarnos unos a otros, eso nos da a entender que no es aguantar, es sostener al otro. El entender que el otro es totalmente diferente a ti porque el hierro con el hierro se afilan, ¿ok? Pero la Escritura nos dice que debemos soportarnos con paciencia, no dejar al otro caer. Pero así como nosotros soportamos a otros, también nos soportan a nosotros. Los esposos pueden decir el día de hoy, sí, pastor, yo soporto a mi esposa. Y las mujeres van a decir, pastor, yo soporto a mi esposo. Nadie dice amén. Soportar, en la esencia de esa palabra, es no dejar caer al hermano o a la hermana. Estar dispuestos a lavarle los pies. Con paciencia, dice. Pero, ¿se ha dado cuenta de algo? Que es con humildad y mansedumbre. Vamos a tener compañerismo entre nosotros, nos vamos a soportar, pero con mansedumbre, con humildad. ¿Qué está queriendo decir? Es la oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de mostrar el carácter de Cristo. La paciencia para con nuestro hermano. Cuando hablamos de humildad y mansedumbre, Jesús nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, tienen que tener ese compañerismo tal en el cual estás mirando que no caiga a tu hermano y que lo trates con el carácter de Cristo y que, en otras palabras, seas una persona pacificadora. Cuando habla acerca de la unidad, guardar la unidad en el vínculo perfecto de la paz. Que podamos ser pacificadores. Cuando alguien viene y te cuenta algo que un hermano o hermana le ha hecho, porque le debe haber pasado, ¿no? Esto nos pasa a todos. Alguien viene y dice, mira lo que me ha hecho tal hermano, ha dicho mal, ha mentido, o mira lo que está diciendo, o me ha quitado tal cosa. Y tú eres un pacificador. Tú vas a escucharle y decir, pero vas a buscar reconciliar a esa persona con la otra. Mal haríamos, imagínese a su pastor, usted viene como esposa y me cuenta lo que ha hecho su marido. Mire, mi marido viene, deja las cosas tiradas, siempre me anda comparando con su mamá en la comida. Y yo la escucho y le digo, qué mal ese hombre, qué mal. Que la compara la comida suya con... No, está pésimo ese hombre, no. ¿Para qué te casaste con él? No, así no es. Imagínense yo haciendo eso, ¿no? No, entonces, el pacificador va a tratar de reconciliar a la gente. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos compartir entre nosotros. Ahora, lo que viene es algo muy interesante porque todo está hilado. Dice, perseverar en la doctrina, en el conocimiento de la palabra para ponerla en práctica en su vida. Porque la ponían en práctica en su vida. El compartían también con los demás, ¿no? El compañerismo. Pero ahora va a decir en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Lo tercero es perseverar en el partimiento del pan. Ahora, hagamos un alto ahí. Esto está interesante. En el partimiento del pan.
¿A qué se refiere? Se refiere a comida, es verdad. Pero aquí, ahora va a decir, siéntense. Ya conocen la palabra, ya están haciendo compañerismo entre ustedes. Ahora siéntense para recordar a través del pan y del vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que perseverar, ser fieles en recordar y nunca olvidar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es un tiempo en el cual, en la cena del Señor, en primer lugar hablando de la cena del Señor, es recordar lo que Cristo hizo por amor a esta humanidad, por amor a nosotros. Es hacer un alto y entender que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dio la oportunidad a nosotros de poder ser parte de su comunidad, ser parte de la familia de Dios, de ser hijos de Dios. Al reflexionar en esto, en esta comunión con Dios, es también pensar que si Él nos ha perdonado, si Él nos ha lavado, si Él nos tiene paciencia, de gracia hemos recibido. ¿Qué tenemos que hacer? De gracia. Son los momentos de la cena del Señor, en los cuales hacemos un alto para reflexionar. ¿Cómo estamos actuando con nuestro prójimo? De la manera que Cristo lo hizo con nosotros. ¿Qué hay del perdón? ¿Estamos perdonando? ¿Qué hay del resentimiento? ¿Todavía albergamos resentimiento en el corazón? Porque esto es triste, hermanos. Escúcheme. Si tú eres una persona que conoces la Escritura y al conocerla eres una persona que anhelas, perseveras en ponerla en práctica, y el ponerla en práctica es porque tienes fe y porque confías y crees que lo que Dios ha dicho es real, entonces tú no puedes ser una persona resentida con nadie. ¿Sabes por qué? Porque estás creyendo que tú amas a Dios y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y aunque tal vez alguien te haya hecho una injusticia, aunque alguien está haciendo algo indebido, tú vas a creer que esta situación va a perfeccionar tu carácter y te va a hacer más semejante a Cristo. Y no vas a vivir con esa amargura, ese resentimiento de abandono. Imagínense si andamos resentidos porque tal vez, en mi caso, ¿no?, mi papá me abandonó. Si yo no hubiera entendido de que Dios me amaba y que la voluntad de mi Dios no era que yo viviera sin padre, sino que fue la decisión de mi padre, no de Dios. Si no entendí esto en mi vida, o no lo entendía, perdón, yo hubiera vivido frustrado todo el tiempo, ¿no? Pero lo entendí. Mi padre, fríamente hablando, no me amó y se desentendió de mí. Pero mi Padre Celestial me amó. Y entonces para mí es más que suficiente. Pero no quedó ahí, sino que yo honré a mi Padre, aunque Él nunca me dio nada. Y durante cerca de 42 años, mientras Él estuvo vivo, ¿no?, 40 años, yo estuve ahí con Él, bendiciendo su vida. Resentimiento. Ahora, claro, paréntesis, hay cosas que tú no vas a estar con tu agresor o alguien, tú lo puedes, no necesitas estar cerca de un agresor, ¿ok? Pero en tu corazón no lo tienes que tener tampoco. No debe haber resentimiento o amargura. El partimiento del pan nos habla de eso, de poder tener comunión,
de tener paz en el corazón. No puedes vivir resentido o resentida toda la vida si eres un hijo de Dios. El partimiento del pan nos habla de comer juntos. Y el comer juntos, las comidas, hace que abramos el corazón, ¿sí o no? Cuando tú estás con la familia comiendo, se ríen y estás con los amigos. Algunas veces vivimos tan acelerados. Le voy a dejar una tarea que tal vez algunos de ustedes lo han dejado de hacer. Tal vez por responsabilidades, cosas, lo que sea. Pero ¿cuándo fue la última vez que saliste tú y tu esposa a solas a comer, a tomar un café, a mirarse a los ojos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto? O con un amigo, o con una amiga. Y estás metido en tantas cosas. Y amas a esa persona. Es tu amigo, es tu amiga. Pero ya tienes 6, 7 meses que ni siquiera te tomas un café con ella. Prioridades en nuestra vida. Vamos a perseverar. El que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. Yo no puedo tomar un café con 5,000 personas, con todas las hermanos de la iglesia. Pero sí puedo hacerlo con mi grupo pequeño. Puedo comer con ellos. Me reúno por lo menos una vez al mes y nos tomamos un banquete y comemos y reímos y lloramos juntos. Luego a solas me reúno con uno de ellos y tomamos un café y conversamos. Y en otras oportunidades he aprendido a salir con mi esposa y a mirarnos a los ojos simplemente. Es lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer y disfrutar. Pero por último, y en las oraciones, dice la Escritura. Dice, perseveraban en la palabra y al conocer la palabra, la ponían en práctica en el compañerismo, se ayudaban entre ellos, pero también en el partimiento del pan, recordando lo que Jesús hizo. Entonces, si Jesús me perdona, ¿por qué yo no perdono? Si Dios me da de gracia, ¿por qué yo no doy de gracia? Y luego terminan y perseveraban en las oraciones. La oración es algo que todos sabemos. Está conocido la oración, hemos escuchado tanto de la oración, pero la oración es hablar con Dios, ¿sí o no? Es hablar con Dios. Y hablamos con Dios y le damos gracias, y lo adoramos, y lo alabamos, y lo bendecimos. Parte de la adoración también es la petición. Una cosa es el agradecimiento. Gracias, Señor, por la vida, gracias por mi esposa, mis hijos, gracias. Pero luego hay otra parte de la oración, de esa conversación con Dios, que es la petición. Y en las peticiones, sí es algo que tenemos que aprender nosotros. En las peticiones tenemos que aprender a morir. Porque al final, ese tipo de oraciones de petición es morir. Es abandonarnos en los brazos del Señor. Es decirle lo que hay en nuestros corazones. Es entender que Dios siempre va a oír la oración. Por ejemplo, la oración de intercesión. ¿Cuántos de ustedes en alguna oportunidad han estado tranquilos, han estado tal vez cocinando, limpiando, o están en el micro, ahí en el carro, y de pronto ha venido a su mente el rostro de una persona, de un familiar, de un amigo, de un hermano en Cristo? Ha venido ese rostro y al principio no entendías, pero luego ya creciendo en la fe, te das cuenta que Dios te está mostrando a alguien por algo, que quiere que intercedas por esa persona. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Y en ese momento tú comienzas a orar por esa persona. Recuerde que son oraciones de intercesión, de petición. Dios siempre responde. Y en ese momento Dios te inquietó, el Espíritu Santo te inquietó para que oraras por esa persona. Y luego tal vez le preguntas, oye, ¿pasó algo contigo tal día, tal fecha? Y la persona dice, sí, justo ese día el Señor me puso a orar por ti, a interceder por ti. Yo estaba durmiendo. Eran las 3 de la mañana. El Espíritu Santo hace esto, ¿bien? Yo estoy durmiendo plácidamente. Y a las 3 de la mañana, en punto, se abren mis ojos. Abro mis ojos, volteo y veo el reloj, 3 de la mañana. Cuando yo volteo y veo el reloj,
me vi en el rostro de una de mis hijas. Y en ese momento el Espíritu de Dios me comienza a guiar. Y yo digo, y me incorporo ahí, me siento en la cama y digo, Señor, en el nombre de Jesús, protege a mi hija. Señor, pon vallados alrededor de ella. No sé dónde está, qué está haciendo, qué está viviendo, no lo sé. Padre, guárdala, cuídala, protégela. Señor, defiéndela. Esa fue mi oración. En ese momento, no habrá pasado un minuto de la oración que el timbre suena. Y yo inmediatamente, y era mi hija. Y bajo rápido, abro la puerta, ella entra y me abraza. Y digo, ¿qué pasó? Papá, yo llegaba a la casa, bajé del taxi, detrás de mí había otro taxi y bajaron 2 hombres con revólver para asaltarme. Me tiraron al piso y me tenían con la pistola en la cabeza. Y lo único que decía era, papá, papá. El Espíritu Santo me guió a orar, interceder en ese momento. Dios siempre responde, iglesia. Pero ¿por qué le digo que en las oraciones de petición es morir? Porque hace un par de meses oraba por mi hermano, 2 años mayor que yo. Entró grave al hospital y le decía, Señor, no te lo lleves aún. Padre, haz algo en su vida. Pero partió. Mi hermana me dice, Saúl, cuando él entró en razón, porque había estado sedado por el cáncer, el dolor que tenía, él se sentó en la cama y me comenzó a decir que reconocía todas sus faltas, que reconocía delante de Dios todas las cosas erradas que había hecho. Cuando ella me dice eso, me cuenta, porque ellos viven en Estados Unidos, vino paz a mi corazón. Las oraciones de petición, en esas oraciones, es morir. No es no decirle a Dios lo que quieres. Es hacerlo como Jesús. Cuando en Lucas el capítulo 22, verso 42, Él va a decir, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Perseverar en la oración es saber que Dios siempre responde. Pero en nuestras peticiones, creer que lo que Él responda será siempre lo mejor para nosotros. Algunas veces nos dirá no, otras nos dirá sí, otras veces nos dirá espera, y en otras nos dirá o nos hará ver, tengo algo mejor de lo que tú estás pidiendo. Iglesia, vamos a perseverar en el conocer la palabra de Dios para ponerla en práctica en los tiempos de compañerismo, para mostrar a Cristo a través de nuestra vida, no dejando de orar, abandonándonos en los brazos del Señor, en la soberanía de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.